finales de la década de 1960, un asesino despiadado apareció en la escena criminal de California. Atacaba al azar, dejando un rastro de muerte y desconcierto a su paso. Pero lo que le diferenciaba de otros asesinos no era solo su brutalidad, sino su necesidad de ser visto, de ser reconocido. Se hacía llamar el Zodíaco. Este asesino no buscaba simplemente matar, buscaba jugar un macabro juego del gato y el ratón. Enviaba cartas cargadas de burla y códigos indescifrables a los periódicos locales, desafiando a la policía y a los medios de comunicación a descifrar su identidad. Con cada mensaje, el Zodíaco sembraba el terror, transformando una comunidad pacífica en un campo de miedo e incertidumbre. A lo largo de más de 5 décadas, su identidad ha permanecido oculta, convirtiéndose en uno de los enigmas más frustrantes y fascinantes de la criminología moderna. Con al menos 5 víctimas confirmadas y quizás muchas más no registradas, el Zodíaco sigue siendo un fantasma en la historia de los asesinos en series. Hoy, en Secretos Criminales, la historia del asesino del Zodíaco. El Zodíaco no era solo un asesino, era un maestro en manipulación, un titiritero que manejaba los hilos del miedo en California. Tras cada ataque llegaba un mensaje, una carta escrita a mano enviada a los principales periódicos de la época. En ella, el asesino se dirigía a la prensa con un tono burlón y sarcástico, como si disfrutara viendo a todos bailar a su ritmo. Entre estas cartas, el Zodíaco incluía criptogramas, mensajes codificados repletos de símbolos que retaban tanto a la policía como a la ciudadanía a descifrarlos. Prometía que, de ser resueltos, revelarían su identidad. Pero, ¿era esto una verdad o simplemente otro truco macabro para mantener su anonimato? De los 4 criptogramas enviados por el Zodíaco, solo uno ha sido descifrado por completo, y aunque reveló un inquietante mensaje sobre su sed de sangre, no dio ninguna pista sobre su identidad. Los demás siguen siendo un rompecabezas que ni los mejores criptógrafos han podido resolver. En un mundo predigital, donde las herramientas eran limitadas, el Zodíaco parecía ir un paso adelante de todos. Era un juego del que él tenía el control. Mientras los detectives se desvanaban los sesos intentando descifrar sus códigos, él continuaba enviando cartas burlándose de su incompetencia. Un asesino que no solo mataba con armas, sino también con palabras. El Zodíaco no solo era un asesino, era un manipulador psicológico que sembró el terror en California. Cada carta que enviaba no solo era un mensaje críptico, sino una amenaza latente. Con cada golpe de su pluma, lograba paralizar a toda una ciudad. El miedo no se limitaba solo a las víctimas. La amenaza del Zodíaco se extendía como un virus, infectando la comunidad entera. Sus cartas prometían muerte y destrucción en lugares públicos, escuelas, autobuses, parques. En sus mensajes aseguraba que podía matar 9 personas en un fin de semana si así lo deseaba. La paranoia se extendió rápidamente. Padres aterrados escoltaban a sus hijos a la escuela, temerosos de un ataque en masa. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de vida se vaciaron por las noches. El Zodíaco había logrado lo que quería, sumir a toda la comunidad en el terror, y lo hizo sin necesidad de un solo disparo. La policía, a pesar de sus esfuerzos, parecía siempre un paso detrás. Los ciudadanos, por su parte, vivían en un estado constante de ansiedad, sabiendo que un asesino astuto y cruel acechaba en la oscuridad. Y lo más aterrador de todo, él disfrutaba de ese poder. A lo largo de los años surgieron varios sospechosos. La policía y los investigadores independientes han dedicado miles de horas a tratar de descifrar quién era el hombre detrás de la máscara del Zodíaco. Pero a pesar de todos los esfuerzos, su identidad sigue siendo un enigma. Uno de los nombres que resonó con más fuerza fue el de Arthur Leigh Allen, un hombre que parecía encajar con la descripción física dada por algunos testigos. Allen era un personaje siniestro, con antecedentes de comportamiento violento y detalles que coincidían con los del asesino. Sin embargo, las pruebas nunca fueron concluyentes y las pruebas de ADN realizadas años después no lograron vincularlo con las cartas del Zodíaco.
Otro nombre que cobró relevancia fue el de Richard Gajewski, un periodista con vínculos extraños a las fechas de los crímenes y un interés inusual en el caso del Zodíaco. Algunos testigos incluso identificaron su voz como la que escucharon en una llamada del asesino a la policía. Pero, al igual que Allen, Gajewski nunca fue formalmente acusado. Con el paso del tiempo surgieron teorías aún más complejas. Algunos creen que el Zodíaco no era solo un hombre, sino un grupo de asesinos trabajando juntos, lo que explicaría la disparidad en los testimonios y la falta de evidencias concretas. Otros sugieren que pudo haber tenido entrenamiento militar o policial, lo que le permitió evadir la captura. Incluso hoy, décadas después de que el Zodíaco desapareciera, el caso sigue atrayendo la atención de detectives y aficionados y profesionales, y todos obsesionados con resolver el misterio. Documentales, libros y podcasts mantienen viva la búsqueda, pero la pregunta persiste: ¿quién era realmente el Zodíaco? ¿Y por qué nunca fue capturado? Más de 50 años después de que el Zodíaco desapareciera de la sombra, su presencia aún se siente en cada esquina de San Francisco. Los lugares que alguna vez fueron escenarios de sus macabros juegos se han convertido en un punto de interés para aquellos que buscan entender al asesino que nunca fue capturado. A lo largo de los años, detectives, periodistas y aficionados al misterio han tratado de desentrañar los secretos que el Zodíaco dejó atrás. Sus cartas y símbolos no solo desconcertaron a los mejores criptógrafos de su tiempo, sino que se convirtieron en un rompecabezas sin solución que sigue fascinando a generaciones. El legado del Zodíaco trasciende los crímenes que cometió. Su historia ha inspirado libros, películas y series, convirtiéndolo en un ícono oscuro en la cultura popular. Pero detrás del mito queda una realidad inquietante: un asesino que burló a la justicia, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. Para algunos, la obsesión de resolver este caso es más que una ficción. Es una búsqueda interminable de justicia y verdad, porque mientras el Zodíaco permanezca sin identificar, su historia seguirá siendo un capítulo inconcluso. Quizás nunca sepamos quién fue realmente el Zodíaco, pero su legado como un enigma que desafía el tiempo continúa siendo una advertencia de que no todos los secretos se pueden descubrir, y no todos los misterios están destinados a ser resueltos. Sin embargo, un reciente informe ha traído un nuevo giro a este caso. En 2021, un equipo de investigadores independientes identificó a Gary Francis Poste, un veterano de la Fuerza Aérea, como el principal sospechoso. Utilizando ADN parcial recuperado de las escenas del crimen, los investigadores encontraron coincidencias concluyentes que conectan a Poste con al menos 5 de las víctimas. Este equipo, compuesto por ex detectives del FBI y expertos en criptografía, han trabajado para desentrañar los mensajes del Zodíaco y su relación con Poste. A pesar de estas revelaciones, el FBI aún no ha confirmado oficialmente la identidad del asesino, manteniendo el caso abierto. El asesino del Zodíaco puede que haya encontrado finalmente un nombre, pero su legado de misterio y terror persiste.